Buenos días, hermanos. Hoy es junio 13 del año 2021 y vamos a entrar en los próximos 2 domingos en una reflexión que se trata sobre el liderazgo o el ser líder dentro de las iglesias. Antes, oremos al Señor. Maravilloso eres, Dios, lleno de gracia y misericordia. Agradecido en esta mañana por tu palabra que es sumamente pura. Damos gracias porque en el día de hoy podemos ver la hermosura y el poder de tu creación. Proclamamos tu bondad y tu justicia, Señor. Alabamos hoy, Señor, tu santo nombre y la grandeza de tu reino de todos los siglos. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Liderazgo líder dentro de las iglesias es la reflexión que tendremos en los próximos 2 domingos. La palabra ha sido edificante para mí y espero que sea para todos ustedes también. La palabra implica mucho más que lo que implica en la esfera secular. Esta palabra ha sido proceso de discusión en el ambiente eclesiástico debido a que muchos entienden que esta no está presente en las Escrituras. Por esta razón, muchos cristianos se enfocan en lo siguiente: ¿por qué utilizar una palabra de tanto peso en la iglesia para identificar personas con características de servidores espirituales? Lo cierto es que si queremos ver la palabra líder dentro de las traducciones bíblicas de manera explícita, tendremos que evaluarla con los términos pastor, ancianos, maestro, dirigentes, las cuales pueden explicar la misma. En realidad hago la pregunta: ¿es la palabra líder inexistente en la Biblia? Y voy más lejos. ¿Ha encontrado usted esta palabra líder al estudiar la misma? Para la Real Academia Española, la palabra tiene su etimología en el idioma inglés. Otros, por el contrario, entienden a su vez que esta proviene del idioma indoeuropeo. En el idioma indoeuropeo la palabra es leden y tiene el significado de alguien que mostraba un camino el cual conocía profundamente en todas sus características. El término en inglés implica ser un guía e indicador. El concepto general sería el siguiente: alguien que nos guía y nos sirve para indicarnos el camino con la seguridad de no solo saber lo que está haciendo, sino de conocer profundamente a sus seguidores y las metas que estos anhelan. Deberíamos utilizar la palabra líder desde el punto de vista bíblico como se refiere el sistema secular a ser poderoso, tener fama, tener posición privilegiada, estar en el estrellato. O voy más lejos, implica ser un jefe de Estado o presidente de una nación. Es una palabra con tantas vertientes desde el punto de vista del mundo que nos deja con la boca abierta cuando vemos los llamados líderes actuales. Es por esta razón que si usted quiere conocer del liderazgo y de las credenciales que debe tener un líder eclesiástico, tendrá que enfocarse en el verdadero guía espiritual de toda la iglesia, y este es Jesús. Antes de eso, quisiera que escuchara algunas de las palabras que pueden ser aplicadas cuando entendemos que existe alguien a quien usted le llama líder dentro de su propia iglesia. Confiabilidad, autoridad, seguridad, entusiasta, discernimiento, resistente, apasionado, valiente, misericordioso o compasivo. Cuando vemos algunos de esos adjetivos, estoy seguro que alguno de ellos le caerá como anillo al dedo al que usted entiende que es su líder espiritual. Es por esta razón y para salir de duda que la contestación de quién es verdaderamente un líder dentro de la iglesia no la voy a presentar yo. Voy a dejar que 2 pasajes de la Biblia respondan a su inquietud, y los mismos están relacionados a Jesús. El primero que utilizaré va a la par con lo que pregunté anteriormente sobre si ha encontrado en su lectura bíblica la palabra líder. En este pasaje demostraremos que antes del idioma indoeuropeo y antes del idioma inglés, Dios propuso esta palabra para edificación de su pueblo. El primer pasaje
corresponde a la primera cualidad de lo que significa ser líder bíblicamente, y me refiero a la palabra carácter. Lea conmigo Hebreos 13, versículos 7 al 8. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La palabra que usa Reina Valera del año 60 es pastores. Sin embargo, la palabra en el diccionario de Strong es la número 2239 y en griego significa agemojaje y su verdadero significado es líderes. ¿Qué les parece? Lo que para muchos es una palabra de origen inglés se desvanece ante la primicia de que Dios la puso en el contexto bíblico para ser usado espiritualmente, pero que ha sido desvirtuada por el mundo a su conveniencia. El versículo 7 nos habla de lo que es la conducta. Y conducta no es más que un carácter forjado. Implica influencia. No es un estilo de trabajo o de vida. No implica poder. El carácter implica autoridad. Para nosotros los cristianos está basado en la voluntad de Dios para recibir una respuesta justa. Aclaro que la enseñanza bíblica no se basa en un estilo de vida en particular. Muchos de los personajes de las Escrituras eran de estilos de trabajos y de vida muy diferentes. Moisés, el apóstol Pablo, Abraham, no eran personalidades ni mucho menos parecidas en lo más mínimo, pero tenían algo en común en cuanto a llevar el mensaje de Dios. Tenían el carácter moldeado por el Espíritu de Dios. Eran vasos de barros llevados a la expresión máxima de la fe. Permítame decirle algo. Si usted piensa que obtendrá el carácter para servir una vida en Cristo, asistiendo a una conferencia secular, se equivocó de profesión. Si cree que comprando una entrada para escuchar un motivador de vida logrará el carácter, pues se perdió de la ruta vía Cristo. Tal vez piensa que escuchando los pseudo teleevangelistas lo ayudarán a mejorar su autoestima, pues se ponchó con el tercer strike. ¿Entiende usted que confiando a la motivación del mundo, su posición en la iglesia o en su trabajo o en su casa forjará un mejor carácter ante Dios? Pues ha llegado al borde del precipicio. Si ha utilizado algo como eso mencionado o tiene en mente alguna otra cosa, pues es tiempo de parar, dar media vuelta y reavivar su fe. Tiene que comenzar de nuevo desde el principio el proceso de evangelización, pues algo se le perdió en el camino hacia Dios. Solo trate de moldear su carácter en la infalible palabra de Dios, en aquel que no cambia, que no se inmuta y que no tiene variabilidad. Carácter implica amor fraternal, implica hospitalidad, es compasión hacia aquel que es necesitado, implica fortaleza, es hablar de la palabra de Dios, es reforzar su fe e implica afirmarse en la gracia para dar gracia recibida. En el segundo lugar, veamos otra característica que Jesús nos indica que necesita un líder para llevar a la iglesia al verdadero camino. Vamos a la lectura del libro de Mateo y en su capítulo 20 y en los versículos 25 al 28 encontraremos algo que Jesús respondió y que es totalmente diferente a lo que le gustaría escuchar de a una inmensa mayoría de líderes de las iglesias en la actualidad. Es la característica del servicio y el sacrificio. Son palabras difíciles para los que no entienden y para los que no están entregados en su totalidad a Cristo. Ser cristiano en estos momentos es algo que está de moda. El decir Dios te bendiga es algo que se ha hecho ya metódico hasta en la boca de los que ni siquiera saben lo que es la justificación, por no decir la salvación. Para Jesús,
Líder es tener un corazón de servicio, pero no se deje engañar por esta palabra. No todo el que es servicial y humilde será un líder. En realidad hace falta algo más que servir. Este debe ir acompañado del don de la influencia. Es ayudar a llevar a las personas al mismo lugar santífico. En otras palabras, existirán personas que presentan una característica de servicio sin igual, pero solo cuando son llevados por otros, sin alguien que los estimule, solo llegarán a la otra esquina. Esta es la segunda cualidad de un verdadero líder, el servicio. El servicio como virtud lo encontramos en todas las escrituras, pero tenga en cuenta, este no debe ir solo, siempre debe ir acompañado. Termino con lo siguiente. En la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, se nos dice que la iglesia de Jerusalén creció de manera tan significativa que los apóstoles se vieron prácticamente sirviendo en las mesas. En ese momento dijeron algo que cuando un hijo nos los dice, le pedimos paciencia y misericordia a Dios. Oiga lo que dijeron. La frase empleada fue la siguiente: no es justo. Así como lo oyó, dijeron, no es justo. Escuche los versículos del 1 al 4 de manera completa. Entonces los 12 convocaron a la multitud de sus discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si esto es así, entonces, ¿de qué debe ir acompañado el carácter y el servicio para ser un buen líder de iglesia? Escuche bien y que no se le olvide. Primero, de buen testimonio. Segundo, se debe estar lleno del Espíritu Santo. Tercero, debe tener sabiduría. Cuarto, debe persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. En realidad, le pregunto de manera que no lo oigan los demás. ¿Es fácil conseguir un líder espiritual dentro de la iglesia? Saber cuándo tiene que delegar es significativo de un buen liderazgo y esta es otra de sus características. Pero delegue no como las estructuras eclesiásticas actuales que parecen tener un cartelón en sus puertas donde expresan lo siguiente: se busca un líder expresivo, emotivo, bien parecido, de excelente verbo, comunicador y sobre todo motivador, que nos brinde cada domingo un mensaje psicológico para nuestro bienestar emocional. Con una postdata al final: es necesario ser del nuevo evangelio de la semilla y entonces será bienvenido. ¿Sabe lo que es la nueva semilla? Es el llamado evangelio de la prosperidad. Todo esto es contrario a las 3 características básicas de lo que pidieron los 12 y que observamos anteriormente y que han sido expresadas por nosotros. Si alguien piensa que tiene un llamado para el liderazgo eclesiástico, pues tendrá que revisar bien su carta de presentación y currículum, pues si no tiene esas características, no tiene cabida ante los ojos de Dios. Cuando usted encuentre a alguien con estas maravillosas cualidades, podría estar frente a un verdadero líder. Pero el tenerla implica que debe pasar a la siguiente etapa. Y si estas características se unen a las próximas 2, hermano, no suelte a esa persona. Póngase el cinturón de seguridad y viaje con ella en la búsqueda real del conocimiento de Dios, porque encontrará que estas virtudes van cogidas de la mano. La próxima semana integraremos las 2 características finales que debe tener un líder de iglesia para poder establecer la sana doctrina de la palabra de Dios en su comunidad. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible.
necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, yo su tierra sanaré. Si Dios, danos paz, Señor. Si Dios, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios.